Hola, ¿cómo están? Bueno, esta vez voy a hacer un video, voy a tratar de hablar de algunos temas que en realidad no son específicos de React, pero que sí está bueno que se tengan bien en claro, ya que en React vamos a trabajar con componentes, que los componentes son basados en funciones, son componentes funcionales. Entonces, la forma de comunicar componentes con componentes, de usar las props, va a ser muy parecido a cómo nosotros trabajamos con las funciones, con sus parámetros y sus argumentos. Aunque la forma de invocar una función, ya vemos que es con los paréntesis y metiéndole los argumentos adentro, y en los componentes va a ser un poquito diferente, no deja de ser más o menos la misma lógica, ¿no? De tener una función que hace determinada cosa, que retorna o no algo, y esa información, cómo se la puede pasar a otros componentes hijos. Eso es componentes, sería en React, acá vamos a hablar de funciones, pero bueno, voy a estar explicando cosas como para tratar de que también le puedan encontrar su relación en el momento en el que empecemos con React. Así les resulta mucho más fácil, ya que a veces cuando se empieza en React, en una cursada, por lo menos donde estamos nosotros, que es bastante acelerada, puede ser muy frustrante porque es como que de repente nos cambiaron un montón de cosas que veníamos trabajando con JavaScript y de repente ahora vamos a manipular el DOM de otra manera distinta. A mí me parece que es mucho mejor que no tengamos que andar usando más los document y todas esas cosas del demonio, de los get element, del devil listener y todas esas cosas. Bueno, en React vamos a tener cosas un poco más lindas. Entonces, nada, vamos a ir con esto y de paso también voy a repasar algunos que otros conceptos que nos pueden servir para el tema de los renderings. Me hice acá una listita de cosas porque, como ven, hablo un montón, entonces siempre termino haciendo videos larguísimos, explicando muchas cosas en cada video, no es que me la paso hablando de cualquier cosa, pero que por ahí si me hago esto me sirva para no olvidarme de nada y quizás hacer videos cortitos en los cuales puedo ir continuando de a partecitas. Así que, punto uno, voy a empezar con este que es parámetros y argumentos. ¿Cuál es la distinción entre ellos si son muy parecidos? A veces incluso nos mezclamos un poco con esto porque algunos profesores usan la misma palabra para referirse a dos cosas diferentes, entonces también es medio una mezcla. Pero pensémoslo de una manera. Los parámetros son los que usamos cuando definimos la función, o sea, cuando estamos escribiendo todo lo que esa función va a hacer, que no significa que la estamos poniendo en uso, no le dimos play y ya está funcionando. Los parámetros van ahí, en la definición. Si mal no recuerdo, creo que se llama asignatura de la función. Eh, si mal no recuerdo, capaz que tire cualquiera. Y los argumentos son el dato real que esa función va a necesitar si es que necesita argumentos, porque hay funciones que no tienen parámetros, entonces no le tenemos que dar nada. Pero en los casos en los que la función sí tenga parámetros y necesite argumentos para funcionar, ahí es donde nosotros usamos los paréntesis para pasar el valor real. Yo la forma, a veces cuando uno empieza a estudiar, busca con qué relacionarlo para poder acordarse y que le sea más fácil. Bueno, yo pienso en los argumentos como nosotros que hablamos. Nosotros damos argumentos de las cosas, o sea, ponemos un valor a lo que estamos diciendo. Bueno, entonces esa es mi forma de relacionar cuándo es un argumento y cuándo no. Cuando yo defino la función, pongo una palabrita que va a hacer algo, pero no es el dato que yo estoy necesitando. Cuando la invoque y le pase el número de mi edad, ese va a ser el argumento. Así que bueno, vamos a definir algo, así empiezo. El tema, yo había elegido, tampoco es que tengo ejemplos muy copados, pero había hecho un coso, un ejemplito con una mesa y de poner platos con comida. Así que me voy a crear ahí un array vacío y vamos a ir viendo algunas cosas de los parámetros. Voy a hacer una función que va a ser mesa para n. ¿Por qué pongo mesa para n? Y porque voy a poner una mesa para n cantidad de personas. Entonces, ya empezamos mal. Em, entonces, si yo quiero hacer que esta función sirva para muchos números diferentes, para eso voy a tener el uso del parámetro. El parámetro va a venir por acá y voy a poner n personas, que es un nombre que yo le di. Este parámetro que está acá es un espacio en la memoria que va a servir para alojar un valor en determinado momento cuando se use la función. Entonces, esto no es más que
una variable, es como si fuera una variable cuando nosotros queremos guardar algo y le ponemos un nombre cualquiera, es lo mismo. Nada más que ahora está adentro de este entorno, de esta función, tiene este scope. Salimos de acá, ya no funciona. Bueno, ahí hay otro tema, ¿ven? Lo podría haber abordado, pero ya fue. Entonces, ¿qué va a retornar esta función? Return n personas, porque lo que yo quiero que haga justamente es que me dé un número, el número de personas. Ahora, si vamos a hablar de parámetros asignados, ¿qué puedo hacer yo con esta función para que de repente me pueda cuidar de que no venga alguien? Vamos a comentarla o vamos a ponerle n personas, mesa para n personas y listo. ¿Qué puedo hacer para evitar que venga alguien y invoque la función y que no le ande porque se olvidó de ponerle el argumento que necesitaba? Agarrar y usar lo que se llaman parámetros asignados, que sería dar un valor por defecto a ese parámetro que tiene que recibir esa función, el que va a usar. Entonces yo, por ejemplo, voy a poner que por defecto esta función tenga un número 2. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando yo agarre, pongo un console log y vamos a ir viendo las dos funciones. Mesa para n, la invoco porque una cosa es definir la función, defino su comportamiento, lo que va a hacer está definido acá, no está funcionando todavía, solamente le dijimos qué instrucciones tiene que hacer. Ahora, cuando yo la pongo acá, con paréntesis, la estoy invocando, lo que no significa que no pueda hacer esto, esto también puede hacer. Pero ¿qué estoy haciendo acá? Solamente lo estoy referenciando, o sea, estoy llamándola diciendo eso es una función y si lo ejecuto me va a decir function y bla, bla, bla. Pero yo no quiero solamente que me muestre que eso es una función, sino que quiero darle play. Entonces ahí le ponemos los paréntesis. ¿Qué va a pasar si yo le invoco así? Obviamente me va a tirar undefined. ¿Por qué? Porque n personas, como dijimos, es un espacio en la memoria que va a guardar lo que yo le diga que tenga que guardar. Y si yo no le paso ningún dato, eso no va a tener nada que mostrar, o sea, va a retornar nada. Entonces yo acá le voy a poner un 1. Entonces, mesa para n me va a retornar el número 1. Ahora, en el caso de acá, de la segunda función, mesa para n personas. Me faltó el console log. Yo pongo el console log afuera porque lo ideal es que cuando nosotros queremos ver algo por la consola para verificar que algo funciona y chau, después lo borramos, no lo hagamos dentro de las funciones, sino porque la función tiene que estar limpita, tiene que hacer lo que hace y punto, y no llenarla de cosas extras. Entonces, verificamos si funciona con el console log y invocamos la función adentro y chau. Bueno, vamos a la terminal. Tengo acá, ahí está. Esto de la terminal también tengo un video, creo, que medio y desprolijo, donde mostré cómo moverse. O sea, siempre que nosotros vamos a mandar algún comando por acá, tenemos que estar seguros de estar ubicados donde corresponde. Yo ahora estoy dentro de la carpeta funciones JS, entonces acá estoy bien parada, porque mi archivo de JS está ahí. Pero si no, si yo me tendría que ir para atrás, hago punto punto y volví a la carpeta de atrás y ahora estoy en la carpeta JS. Quiero volver para adelante, bueno, pongo funciones, barra JS y listo. Bueno, vamos a guardar acá y vamos a ejecutar estas dos funciones. Una con un argumento, un número 1, y otra sin argumentos, pero con parámetros asignados. Entonces, vamos a mandar un clear para limpiar. Up. Y ahí tenemos. ¿Qué pasó acá? Tenemos la primera función, que ya obviamente necesita información, un argumento para funcionar, y la otra que dice, che, si no recibís nada, el valor por defecto es 2. Eso es importante, algo que podemos hacer, de repente si necesitamos tener algún argumento en el que no sea indispensable que la persona lo meta, pero y entonces si no lo hace, se ocupe con, no sé, a veces podemos poner un booleano, lo que sea, depende de lo que nosotros tengamos que hacer, pero sirve para eso. Yo puedo agarrar y poner otro segundo parámetro, poner la comida acá, y que en el caso de que yo haga esto y la invoque vacía, acá sí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque comida no es un parámetro asignado. Tampoco le estoy diciendo que haga nada con eso. Vamos a ponerlo acá, ponerle comida, así me lo muestra. Yo dije que no, pero lo que pasa es que acá si no, ya puse un retorno acá, entonces tendría que ser otra cosa. Y bueno,
Vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué pasa porque estoy invocando la función vacía cuando en realidad tengo un parámetro asignado y el otro no. Vamos a ver qué pasa. Uy, no estaba en la consola. Ahí estamos. El primero, ya vimos que es de este, funciona todo perfecto. Ahora, el segundo, ¿qué pasó? Cuando invoco la función sin argumentos de parámetros que no tienen una asignación por defecto, obviamente que va a ser undefined. Y yo ahora tengo simplemente un console log, pero si yo estaría haciendo algo con esto, estoy metiendo muchos problemas porque voy a romper todo, porque si tengo un array y hago punto .push comida, me va a pushear un undefined, que de última podría hacer eso, y poner mesa.push comida. Así sacamos el console log y acá le meto el console log de la mesa para que también veamos qué es lo que está pasando. Y este ya lo comento porque ya lo probamos y todo funciona bien. Entonces ahí tenemos, ¿ven? Porque es importante el tema de cuidarnos. Ojo, cuando vamos a invocar las funciones, de pasar los argumentos que son necesarios y también de última, dar un parámetro por defecto con una asignación por defecto, este igual es de asignación, para que nos evitemos este problema. Me olvidé de invocar la función y pasarle la comida. ¿Y qué pasó? Ahora tengo un array con un undefined. Si yo en un momento voy a iterar ese array para mostrar en el DOM algo, de repente se va a encontrar con un undefined y va a ser un quilombo, porque no va a encontrar ninguna información para mostrar en el HTML. Entonces, vamos a tener cuidado con eso y vamos a tener cuidado también con el tipo de dato que le tenemos que mandar perdón, sí, a los argumentos. Si yo agarro y le meto un cosito más, ¿no? Yo ahora estoy usando este array que es mesa, que está declarado de forma global, está acá arriba, afuera de todas las funciones, entonces puede acceder cualquiera de estas funciones que tengo adentro. Pero agarremos y en vez de hacer eso, vamos a usar un tercer parámetro que sea una lista, el array. Y entonces agarro y voy a meter a esa lista lo que le va a llegar como la comida y voy a retornar, vamos a poner un return, así nos lo muestra. eh, Vamos a pushear la comida, lista.push las n personas y lo voy a retornar para que me lo muestre. ¿Por qué lo retorno? Le estoy diciendo que me muestre el array. Y vamos a invocar console log n personas. ¿Qué pasó acá? Y podemos intuir qué es lo que va a pasar, ¿no? Yo tengo un parámetro asignado y dos que no. Entonces, si yo invoco así, obviamente que esto no va a funcionar, porque me está faltando mucha información en eso. Sí, obvio, porque estoy tratando de hacer un método push con algo que no existe, que no está definido en ninguna parte. Entonces, volvemos ahí, agarramos acá y le decimos, n personas, 3. La comida va a ser alfajores y la lista tendría que ser un array, ¿no? Vamos a ponerle y a que funcione todo como corresponde, que sería lo que tenemos que hacer. Pero hay casos en los que uno todavía no está tan canchero y decís, agarra y manda los datos como le pinta. ¿Qué pasa ahí? ¿Y qué es lo que va a pasar en un caso en el que no tenemos lista y en un caso en el que sí? Pónganle que esto lo sacamos, ¿no? Y que lista tampoco existe. En el caso en el que yo tenga algo así, puedo agarrar y retornar las n personas. Vamos a retornar una string. Vamos a poner las backticks. Ahí está. Una string con las n personas y la comida. No importa el que no tenga sentido lo que estamos escribiendo en texto. Lo que yo quiero mostrar es otra cosita. Yo tengo así, ¿no? Y voy a agarrar y voy a invocar mi función con mis dos argumentos que van a estar desordenados. Entonces, en vez de pasar como primer parámetro n personas, voy a pasar el string. Y como segundo voy a pasar las n personas. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada muy grave. Me va a poner alfajores 3. ¿Por qué?
Porque en el lugar del cajón 1 de mis n personas, yo le estoy pasando el alfajores. Y en el lugar 2 de la comida, le estoy pasando el 3. O sea, ustedes piensen que los parámetros son como cajoncitos específicos para algo. Como si yo fuera que en mi cocina tengo mis frascos de las especias que cada uno tiene su rótulo. Donde va el orégano, va el orégano. Y si viene alguien y de repente me estoquea pimienta en el orégano, yo cuando voy a cocinar y lo uso, hago un desastre y voy a querer matar a alguien. En este caso es lo mismo. Si el primer lugar está asignado para n personas, el dato que tiene que recibir ese parámetro es el de n personas. ¿Por qué? Porque me va a cambiar todo, si no. En este caso no es tan grave porque solamente estoy retornando una string y a lo sumo me lo va a poner en lugares diferentes. En el caso en el que yo hubiera puesto acá personas, 2 puntos, y comida, 2 puntos, ahí empieza a no tener coherencia, porque no va a coincidir claramente uno con otro. Pero en el caso en el que yo esté utilizando métodos que están asociados a un tipo de dato específico, y acá ya no es el valor, sino el tipo de dato que es, ahí ya empiezo a tener más complicaciones. ¿Por qué? Si yo agarro y acá tengo la lista, como tenía antes, y acá vamos a descomentar los métodos, ¿qué va a pasar acá si yo quiero hacer esto? Yo estoy queriendo acceder. Si lo hago así, está todo bien. Me va a poner obviamente el orden alternado, pero las cosas van a funcionar porque yo estoy mandando un array. Pero en el caso en el que yo agarro y al array lo mando acá, en el segundo cajón, y en el cajón de los arrays mando un número, ¿qué va a pasar? Obviamente que voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque el type number no tiene un método push asociado. O sea, en su definición de todas las funciones y todos los atributos que tiene la clase number, no hay ninguno que sea de pusheo. Entonces, es importante respetar el orden que nosotros tenemos en los parámetros porque la función va a esperar que lo que reciba por el primero sea siempre lo que voy a usar en el lugar de n personas. Lo que recibo como comida en el segundo cajón, lo voy a usar en los casos que quiera meter las cosas acá adentro de la lista. Y el tercer cajón es el del array. Entonces, el tercer cajón es lista. Entonces, siempre que yo use la palabra lista, voy a estar usando el array. Entonces, es muy importante que sepamos entender esto. ¿Es importante el orden? Sí, porque el orden es lo que espera y lo que espera va a ser usado de X manera. Si yo estoy usando personas como un número, entonces probablemente pueda hacer algunas operaciones. Si estoy usando a comida como un string, alfajores, probablemente pueda hacer otras funciones con eso porque tiene otro tipo de dato. Es un string, capaz que puedo usar, no sé, el método toLowerCase. Podría, ¿no? Porque, ¿qué sentido tiene ponerle un toLowerCase a un número? No tiene sentido. Entonces, es importante respetar el orden de los parámetros, el orden de los argumentos. ¿Qué más dije antes? Ya me olvidé todo lo que dije. Bueno, vimos ya el tema de tener parámetros asignados, que eso nos atajan un poquito en las ocasiones en las que nos olvidamos de mandarle el argumento y bueno, dice, ok, no recibí nada, no me dieron nada que meter acá, bueno, entonces uso esto que me dijeron que use por defecto. Hay opciones, otras cosas que se llaman parámetros REST, no los voy a explicar ahora, pero sepan que existen. Y los parámetros REST lo que sirven, para lo que sirven es que, por ejemplo, yo tengo acá 3 parámetros, pero podría ser que acá atrás, tiqui, 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 puedan seguir apareciendo otros argumentos cuando yo le invoque. Entonces, por ejemplo, yo puedo invocar la mesa para n personas que tiene 1, 2, 3, y acá seguir poniéndole otras cosas, 34, 25 y 20. Y no se rompería, porque cuando uno usa parámetros REST, lo que espera es que todo lo que sobre también va a tener una forma de usarse dentro de esa función. No es este el caso, pero sepan que existe y lo pueden buscar como parámetros REST. Que quizás más adelante lo explique, porque es muy parecido a un tema que se llama Spread Operator, que se usa muchísimo en React. Esto del método push también tiene una relación que
venimos usándolo mucho en JavaScript, pero en React sepan que no vamos a usar push porque vamos a trabajar de otra manera. Tengo mi vecino arriba que está haciendo un quilombo. Pero bueno, creo que por ahora dejo hasta acá, corto para que no sea mucho más largo, y sigo con el tema de valores true y o false. Y miren, el orden de los argumentos lo tenía acá y ya lo expliqué en este video. Así que bueno, voy a cortar, nos vemos en la otra parte.